¿Me escucha? Sí, se escucha. Sí, ingeniero, se escucha. Buenas tardes. Ya, gracias. Bueno, como es primera clase, les comento de que este semestre voy a dar dos asignaturas, unas técnicas de experimentación que tiene varios nombres, ¿no? Pero yo diría que el nombre más correcto es diseño de experimentos, ¿ya? Es lo mismo. Y a modo de introducción, porque ayer no hemos pasado clases, decirles de que esa materia no es una asignatura de ingeniería mecánica exclusivamente, ¿no? Porque quienes hacen mucho experimento, bueno, que yo sepa, por ejemplo, en la facultad, los químicos hacen muchos experimentos, varios de sus docentes son doctores, pero también los industriales, ¿no? Hacen mucho experimento. Y finalmente yo diría, tal vez en ese nivel, los metalúrgicos y civiles, ¿no? Obviamente que los electrónicos, eléctricos, mecánicos, petroleros también hacen experimentos y entonces esa sería una de las materias que me han asignado, que es muy interesante, les comento, porque, bueno, cuando yo estuve en Estados Unidos, mi tesis fue en laboratorio, ¿no? ¿Ya? O sea, tenía la parte teórica, pero también había la parte práctica. De lo que siempre hablan ustedes, ¿no? Los docentes, que es la hipótesis, ¿no? En la mayoría de los proyectos de grado se formó una hipótesis y al final hay que, bueno, no se la puede generalmente a esa hipótesis aceptar, pero sí se la puede rechazar, ¿no? Y cuando se la acepta, en realidad, más que aceptar, en realidad se dice que de acuerdo a los resultados no se duda, digamos, pero no es que directamente se esté aceptando por válida la hipótesis inicial, si usted quiere, ¿no? Entonces, bueno, esta es una introducción, les decía, a las dos materias que voy a dar, porque ayer ha sido la bienvenida. Y de acuerdo a los horarios que he visto, eso veríamos, o las clases serían el día lunes, ¿no? Ya les he dado una tarea por si acaso. Yo sé que algunos de ustedes no van a llevar esa asignatura, pero que sea la bienvenida para ambos. Entonces, la primera tarea que les he dado, porque se supone que tienen conocimientos de estadística, es que simulen, ¿no? Tirar. Bueno, yo le he puesto 6 dados, podría ser tal vez mejor 5, porque el cacho se juega con 5 dados. $1,500, ¿no? Que también lo podemos cambiar, no hay problema, ¿ya? Pueden ser 1,000 veces. Creo que 1,000 es mejor para hallar los porcentajes, ¿no? O sea, por ejemplo, 100,000 tiros, 60, ya 60 de ellos han sumado 18, por decir. Entonces es fácil sacar el porcentaje, ¿no? El porcentaje es en realidad la multiplicación de 60 por 1,000 dividido entre 100, ¿no? 60 por 1,000 serían 60,000 y dividido entre 100 serían, ¿cuánto es? No, pues 1,000 entre 1,000 sería, no, perdón, entre 1,000, ¿no? 60, si fueran 1,000, es una regla de 3 también, ¿no? Si fueran 1,000 sería 100%, pero como es 60, entonces creo que es el 6%. Pero yo les pido que eso lo simulen, ¿no? No vas a tirar, digamos, los dados
1000 veces. Nos tomaría mucho tiempo y anotar también, ¿no? Sumar, etcétera. Entonces, hay varias maneras de simular esto. Y pensándolo bien, les cuento, usaremos el Excel nomás. Hay varios softwares. Obviamente está el MATLAB, el Python, bueno, cualquier programa, pero también están, por ejemplo, siguen entrando. Más puntualidad les pido ya, porque, o sea, 2 pesos creo que vale los megas, entonces cómprense 2 pesos y entren 6,5, 6,25, y por más que estén en la calle, por más que estén en el trufi, lo ponen en silencio, ¿no? Pero perjudican cuando están entrando. Bueno, entonces les decía, como ayer no hemos pasado clases, les daría la bienvenida o les daré una explicación de las 2 asignaturas. Una que voy a dar, les decía, es técnicas de experimentación, que David Gómez, más puntualidad, por favor. O sea, es que tengo que repetir de nuevo. A ver, por última vez. Ayer no hemos pasado clases, entonces hoy les voy a explicar un poquito las 2 asignaturas, no solamente esta, sino la otra más. Yo sé que alguno que otro no va a llevar la otra, pero son muy pocos los casos, ¿no? La mayoría sí van a llevar ambas. Se les decía la de ayer, o sea, la que vamos a pasar los lunes se llama técnicas de experimentación y se la conoce con ese nombre, pero también a veces se la conoce con diseño de experimentos, ¿no? Tiene algo que ver con la metodología de la investigación, pero no es lo mismo, ¿ya? Es bien interesante esa materia porque cuando yo estaba en Estados Unidos les decía, bueno, hice una maestría y terminé mi doctorado, les cuento, pero no pude defender mi proyecto porque los de la beca no me extendieron la visa, ¿no? Tenía que quedarme de ilegal, pero vine con la intención de volverme a ir y, bueno, ya me quedé nomás porque, o sea, tenía mucho trabajo, etcétera, ¿no? Pero mi tesis en Estados Unidos, les comento, era precisamente de experimentos en aviones, ¿ya? Pero no eran experimentos en aviones reales, si ustedes quieren, sino en modelos. Entonces a mí me dieron maquetas, si ustedes quieren, de aviones, y yo tenía que someterlos a pruebas en un túnel de agua. ¿Y por qué se hace en un túnel de agua? Porque en el aire esos aviones vuelan a muy alta velocidad, pero en el agua se los puede simular con velocidades más bajas. Y los resultados había que analizarlos, ¿no? Porque se tenía un sistema de adquisición de datos. ¿Qué es un sistema de adquisición de datos? ¿No? Bueno, son elementos electrónicos que cada 5, 10, 15 segundos automáticamente toman datos, ¿no? Y esos los almacenan en la computadora, ¿no? Entonces, les decía que esa materia o esa asignatura la ven, creo, los químicos principalmente, pero también les decía los metalúrgicos, los civiles, los industriales principalmente, y obviamente también los mecánicos, todas las ingenierías, y no solamente las ingenierías, eso es lo interesante. No sé si sabían, técnicas de experimentación o diseño de experimentos es una materia que ven, yo diría que el 90% de las carreras. Los médicos, o sea, con otros nombres, ¿no? Los médicos también ven esta materia porque, o asignatura. Tengo un gran amigo que se llama Marcelino González y él trabaja en el IDIF, creo que es. Y ahí obviamente hacen experimentos
con medicinas y otros, ¿no? Pero si ustedes buscan en el Internet, también los sociólogos, los psicólogos hacen experimentos, ¿no? Obviamente de tipo social, de tipo, digamos, o sea, demográfico, etcétera, etcétera. Es la tarea que les he dado porque tienen que saber algo, es que hay en el histograma de votar o lanzar 6 dados 1500 veces. Pero pensándolo bien, creo que es mejor 5 dados 1000 veces, ¿ya? Es lo de menos. ¿Por qué digo 5 dados? Porque cuando jugamos cacho, no tenemos 6, ¿no? Sino 5. O sea, y 1500 veces es un poquito más difícil encontrar su porcentaje, ¿no? Más puntualidad, don Juan Carlos Condori, ¿ya? O sea, si lanzamos 23 veces, es más complicado hallar el porcentaje. En cambio, en los múltiplos de 10, de 100 es más fácil, ¿no? Ahora yo les decía, para esa tarea no van a lanzar los dados y mil veces y no van a sumar, ¿no? Entonces hay varias maneras de simular esto. En el Excel, por ejemplo, hay 2 maneras que yo conozca, o 3 tal vez. Doña Teresa, más puntualidad. Entonces decía, para simular el lanzamiento de 5 dados 1000 veces, lo pueden hacer a mano, pero eso sería, yo digo, extraño. Entonces pueden usar cualquier software, por ejemplo, el MATLAB, el Python, etcétera, pero prefiero usar el Excel. ¿Por qué les digo? Porque yo trabajo con personas de afuera, del interior, y no necesariamente ingenieros, ¿no? Algunos son arquitectos, por ejemplo, o médicos. Y cuando les digo tengo algo en MATLAB, ¿qué es eso? ¿No? Peor si les digo en el MATCAD. No sé si han escuchado hablar del SPSS, pero también hay el Statics Graphics, ¿no? Y otros, pero si hacemos los análisis en esos programas, los médicos, arquitectos o sociólogos, psicólogos no van a poder, digamos, trabajar con nosotros, ¿no? En cambio, en el Excel, todos tienen Excel, ¿no? Ahora bien, hay programas, digamos, el mismo Excel, que saca los resultados, pero uno no sabe lo que está haciendo, ¿no? Se parece, por ejemplo, al SAP, en que tú haces tu análisis y te saca los resultados, pero la gente no sabe lo que está pasando. Entonces, lo que vamos a hacer, yo pienso, es usaremos el Excel, pero de una manera, digamos, con fórmulas, y después con un complemento que tiene, que es análisis de datos, ¿no? Entonces les decía, ¿cómo pueden simular, tirar o lanzar 5 dados 1000 veces? ¿Quién me responde? A ver. La palabra, ¿Me están ingeniero. escuchando? Adelante, adelante, por favor. Lo primero que sería es determinar las probabilidades de cada evento y después recién, una vez determinado la distribución, simplemente
el número que queremos evaluar se podría evaluar en base a la distribución. Sí. En realidad yo conozco 3 maneras, por decir, en el Excel les estoy hablando, aunque es lo mismo, ¿no? En Python, en MATLAB, en MATCAD, en todo. Pero una sería generar 6 casillas. A ver, te cedo la palabra, Daniel. Inge, buenas tardes. 6 columnas de 6 dados y poner la función aleatorio, ¿no? Entre valor de 1 a 6 y una última casilla de suma, ¿no? Eso es lo más sencillo, ¿no? Exacto. Sí, está bien, te felicito. Esa es una manera, ¿no? En el número random, que en español es aleatorio, genera números al azar. Y obviamente si no le ponen su complemento, Orlando Signani, más puntualidad. Entonces les decía, si ustedes ponen aleatorio, en Excel es aleatorio, ¿no? Pero en inglés es random. Entonces te genera un número de 0 y 1. Pero hay otro aleatorio que te pide el mínimo y el máximo, ¿no? O sea, para no tener entre 0 y 1, tú puedes decirle, yo quiero un aleatorio, digamos, por decir un ejemplo, de 0 a, no sé, me voy a inventar a 1500. Entonces te saca un número entre esos 2 límites. ¿Y para qué se usa esto? Por ejemplo, para el sorteo de jurados electorales, ¿no? Digamos que hay elecciones de centros de estudiantes de petrolera, digamos. Tú dices, quiero un número aleatorio entre 0 y, me voy a inventar, 650, digamos, 650 alumnos debe haber. Y si fueran docentes, tú le pones, quiero un número aleatorio, por decir un ejemplo, entre 0 y 55, digamos. ¿No? Y ahí obtienes el número, ¿ya? Pero como dice Daniel, y también lo dijo Omar, es el primer método que lo vamos a hacer conmigo, ¿no? Pero me gustaría que ustedes participen más. Sería en una casilla poner aleatorio entre 1 y 6, porque estamos hablando de dados. Los dados comienzan en el 1 y terminan en el 6, entonces tú le pones aleatorio entre 1 y 6, pero eso sería un dado, ¿no? Entonces tendrías que copiar eso en 5 veces, pero esa sería una tirada, no sé si me entienden. Entonces después eso habría que volver a copiar 1000 veces. Y como dice Daniel, más importante que los dados es la suma, ¿no? Entonces en la 8ª columna, ¿por qué en la 8ª, no? Porque en la primera columna yo pondría el número de evento, ¿no? O sea, de prueba, de experimentos. Después necesitaría 5 o 6 columnas para los 5 o 6 dados. Digamos que fueran 5 dados más el número, ya tengo 6. Y en la 7ª sería su suma, ¿no? Y la suma en realidad, sería el comando suma, ¿no? Aunque pueden poner A1 más o A2 más B2 más C2, etcétera, etcétera. Pero les cuento que esa es la parte fácil, porque después yo le estoy pidiendo el histograma. Y no saben qué es un histograma. Un histograma es, ya no, digamos, hacer una gráfica, pero ya no de los 1000, ¿no? O de los 1500. De los 1500 sumas, sino de grupos, ¿no? Y van a ver ustedes que nos va a dar una distribución normal. ¿Y qué es una distribución normal? Es, bueno, algo que, digamos, tiene un máximo central
y a la izquierda y a la derecha los valores son casi ceros, ¿no? Y en este caso, ¿por qué tendría esa distribución normal? Porque el valor o la suma más pequeñita, doña Carmen, más puntualidad, por favor. Entonces les decía, es muy difícil que la suma de mis dados me dé, bueno, quedamos con 5 o con 6, con 5, ¿no? O sea, puedo poner 10 dados, 9 dados, 20 dados, pero como estamos hablando del cacho, que sean 5, es casi imposible que la suma me dé 5, pues, porque para que la suma me dé 5, significa que habríamos dormido, ¿no? Pero exactamente es muy improbable que mi suma me dé 30, porque para que me dé 30, todos los dados tendrían que tener 6. O sea que habría sido una dormida, pero no es una dormida normal, ¿no? Porque dormida puede ser de 1, de 2, de 3, sería una dormida de 6. ¿Ya? Entonces es muy improbable, les cuento, que mi suma me dé 5 o me dé 30. Pero es muy fácil, ¿ya? Que la suma sea en realidad un valor intermedio, ¿no? Entonces, como la suma más chiquita es 5 y como la suma más grande es 30, yo pienso, ¿no?, que para 5 datos, pero eso lo vamos a ver, lo más probable es 12,5, ¿no? O sea, 12, 13, ¿no? Y es que esa suma la podemos obtener no de miles, ¿no?, sino de varias formas, como por ejemplo, 3 dados pueden ser 1, ¿ya? Y uno puede ser 6 y el otro 4, digamos. Pero podrían ser 3 dados 2 y después un 4 y un 5, digamos, ¿no? Entonces hay miles de probabilidades. Entonces ahí van a obtener esa curva famosa y en el histograma vamos a poder sacar porcentajes. Bueno, ¿por qué les estoy hablando de esta materia? Les digo porque ayer no hemos tenido oportunidad de hablar. Entonces, esa es más o menos la materia de técnicas de experimentación. Y les cuento que he ayudado, bueno, he hecho un par de experimentos en mi vida, ¿ya? Y quisiera hacer miles, ¿no? ¿Dónde he hecho experimentos? Les cuento. Una vez hice en aguas del Illimani, que ya no existe, porque a mí me decían, o sea, me contrataron y trabajé con Larcos. Y Larcos que, bueno, ahora ha cambiado de nombre, ¿no? Pero era una empresa bien conocida, estaba automatizando los aditivos que se tenía que poner al agua para volverla potable. Ya no me acuerdo, era sulfuro de calcio, había también cloro, ¿no? O sea, no me acuerdo muy bien, pero ellos trajeron unas máquinas automáticamente. Don Aldair, más puntualidad, ¿ya? Pues ellos trajeron unas máquinas que ya no era manual, o sea, ¿qué es manual, no? Tú agarras, son piscinas, ¿no?, de agua. Tú en un balde, en un recipiente, haces las mezclas de los reactivos y lo viertes, ¿no?, en la piscina. Pero eso es manual. Entonces Larcos lo automatizó y en realidad era con balanzas donde entraban ya estos reactivos y sin la participación humana, ¿no? Directamente había máquinas que ya mezclaban, ¿no? Entonces a mí Larcos y aguas del Illimani me pidieron, nosotros al ojímetro hacemos, digamos, la dosificación, me dijeron. Entonces yo les dije, haremos un diseño de experimento, ¿no? Y probamos varias, digamos, proporciones, ¿no?, de los
reactivos. O sea, más o menos tenía una idea de cuánto había que ponerle, pero cuando era manual no tenían las proporciones exactas, entonces nosotros hicimos unas 100 pruebas, ¿ya? Pero no lo hemos hecho en la piscina, ¿no? Porque la piscina, digamos, tiene 30.000 litros. Entonces nosotros hicimos en baldes y ahí poníamos diferentes proporciones, les repito, ¿no? De estos reactivos, y al final analizamos el agua, ¿no? Y después vimos y había algunas que, digamos, no obtenían resultados buenos, pero había otras que sí, ¿no? Entonces, eso es un diseño de experimento. Pero también hice en francesa, les cuento, hace muchos años, porque el cemento, por ejemplo, viene de mezclar, no sé si ustedes sabían, 4 o 5, digamos, elementos. Y a mí me dijeron, igual hace varios años, queremos mejorar, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces hay que variar las proporciones, ¿no? Digamos, de esos 4 o 5 elementos y sacar probetas. Y ahora, la diferencia, digamos, en dureza, etcétera, a veces no se nota, les cuento, pero sí se puede lograr una buena, digamos, variación en el precio, digamos, ¿no? Porque hay elementos que son bien caros y otros que son más baratos, ¿no? Entonces, si al caro le vas bajando y no cambia, por decir, la dureza del cemento, estás ahorrando dinero, ¿no? Ahora, en el Instituto de Mecánica o Química, incluso en ciencias puras, podríamos hacer un experimento, ¿no? Pero el gobierno está mezclando gasolina con alcohol, ¿sabían? No me acuerdo quién ha entrado. Entonces, como no hay gasolina, les comento que están poniendo alcohol a la gasolina, ¿no? Como no soy químico, tal vez no sea un alcohol, ¿no? Ya. No, pero les voy a decir de la palabra ahorita. O sea, yo no soy químico, les digo, entonces hay varios tipos de alcohol, ¿no? Entonces, y tengo hartos amigos que les puedo mostrar que me han dicho que sus autos se han fregado. Tengo un grupo de WhatsApp de, no sé, de unos 500 personas será, y por lo menos unas 30 me han dicho de que sus autos se han arruinado, y el mío también, les cuento. Entonces, mi mecánico, que soy yo mismo, o sea, yo lo arreglo mi auto, ya le cambié 3 inyectores, les comento, ¿no? O sea, me he comprado 6 inyectores, pero ¿para qué los voy a cambiar los 6? Entonces, tengo mi escáner también. Entonces, hace un año será, si he tenido una falla en un inyector. Esa primera vez no lo pude cambiar, les cuento, porque no tenía el repuesto, solamente lo saqué, lo limpié y lo volví a poner. Hasta me hice una maquinita, ¿no? Con el 555 que genera pulsos. Y por miedo me compré 6 inyectores. De Estados Unidos no había aquí en Bolivia. Entonces, cuando ya me llegó el inyector, me llegaron los inyectores, entonces lo cambié, ese que estaba medio. Y me dijeron, cambiarlos los 6, pero yo dije, no sé, uno nomás cambié.
Y a los 4, 5 meses falló otro, lo cambié al segundo, y hace unos 3 meses me ha fallado otro inyector, y ya es el tercero que estoy cambiando. Y todo el mundo con el que hablo me dice que la gasolina está, digamos, arruinando los autos. Entonces, ese sería, digamos, un tema de técnicas de experimentación o diseño de experimentos, porque yo pienso que habría que hacer pruebas en un auto. Creo que aquí está me he olvidado su nombre, el Parisaca, ¿no? ¿Estás aquí, Parisaca? Entonces, ¿Cómo estaba? habría que hacer pruebas en el dinámico. Sí, habría que hacer pruebas, yo digo, con 10%, con 12%, con 13, 16, 19, 22, 25, o sea, no vale la pena hacer, digamos, con variaciones muy pequeñas al principio, ¿ya? Podríamos hacer también experimentos, yo digo, con 10, 15, 20, 25 y 30% de alcohol. Pero el único problema es que el inyector yo creo que no se va a arruinar en un día, ¿no? Puede ser que pasen meses, les comento. Eso respecto a los inyectores, pero lo que sí podemos hacer pruebas es de potencia. Hay dos curvas, ¿no? La curva de potencia y la curva de par. Por si acaso, ¿qué se llama? Uno de sus compañeros ya defendió el borrador conmigo de la maestría y ha hecho experimentos en el laboratorio de potencia porque lo ha convertido a su auto con GLP, ¿no? Es Christian Delis, lo deben conocer. O sea, ya defendí el borrador, le falta el limpio, ¿ya? Entonces, tal vez sea interesante que tú, Parisaca, Marcelo, sí. Sí, acá. Puedes aplicar esto, digamos, en temas, por ejemplo, de la gasolina. Pero hay miles de lugares donde se puede aplicar y donde algunas veces, o sea, a mí me han llamado psicólogos, sociólogos, historiadores, todos les cuento, para que les ayude, ¿no? Porque ellos no manejan muy bien la matemática, ¿no? Entonces me decían, ayúdanos, y yo les ayudaba, ¿no? Un tema, digamos, demográfico es decir, ¿cuál es la edad de los bolivianos? ¿O cuál es la edad de los paseños, por ejemplo? ¿No? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no creo que sea normal, simétrica, pero es nomás normal, porque yo digo, no debe haber muchos recién nacidos, ¿no? Creo que al día nacen, digamos, 20. ¿De cómo es eso, no? Porque en Navidad han nacido 15 chicos, dicen, no, niños en todo Bolivia, ¿no? Bueno, digamos que nazcan 40. Entonces hay pocas personas que tengan un día de nacido, ¿no? Pero hay pocas personas que tengan 110 años, yo creo, o si quieren 100. Si ustedes se dan cuenta, con poca edad hay pocas personas y con mucha edad también hay pocas personas. ¿Qué significa? Que la cantidad más grande o la edad más probable, no sé ahorita, ¿no? Pero yo digo que debe ser, no sé, 45, adivinando, ¿no? Ya. Y estos temas son bien interesantes, les cuento, porque en Europa la población está envejeciendo, ¿no se sabían? Debido a que no hay mucho matrimonio y peor, las mujeres a ratos no quieren tener hijos.
Entonces, en China y en Europa ya no hay mucho joven, les cuento. Entonces, la población es más vieja, ¿no? Pero en Sudamérica hay nomás jóvenes y porque, bueno, no tanto en la ciudad, sino en el campo, por ejemplo, a veces tienen 10 hijos. Entonces, si ustedes comparan, por ejemplo, la edad de la población, son curvas, digamos, normales, o sea, distribuciones normales, pero diferentes, ¿no? Hay países que tienen más natalidad, otros que tienen menos, hay otros que tienen, por decir, más viejos, más jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se dan cuenta, ese no es un tema ingenieril, pues eso es un tema, yo diría, no sé, o sea, de salud puede ser, pero también social, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esa materia, les repito, es transversal, le llaman. ¿Qué es transversal? ¿No? Que no es de una carrera, ¿ya? Es en realidad de miles de áreas. Y les decía, ¿no? Hay muchos temas donde yo quisiera hacer experimentos. Uno de ellos, les decía, era la gasolina. El diésel sería obviamente el otro. Pero, por ejemplo, yo a ratos reniego porque el Puma Qatari es un bus que transporta a la población, ¿no? Pero les cuento que a ratos yo lo veo vacío, principalmente los fines de semana. Con una persona la veo, ¿no? A veces me subo porque, digamos, no puedo manejar el auto, o está mal, no sé. Y está vacío, ¿no? Entonces yo digo, pero por una persona no, yo pienso que no se justifica, ¿no? Que un Puma esté caminando. ¿Por qué? Porque en realidad ese Puma tiene llantas, tiene aceite, tiene diésel, tiene anillas. Entonces los buses van envejeciendo, les cuento. Y por otra parte deberían ser autosustentados, ¿no? ¿Qué significa autosustentados? De que por lo menos deberían cubrir, por decir, el diésel, pero con una persona imposible, les cuento. Si yo, por ejemplo, haría un estudio experimental para la frecuencia de los buses y las horas, digamos, de los buses, ¿no? Para que me entiendan, yo, por ejemplo, sacaría los buses, digamos, de 6 a 8, cada 15 minutos, digamos, los días de semana, pero fines de semana sacaría, digamos, de 8 a 6 cada hora, digamos, ¿no? O tal vez ya no sacaría. ¿Ya? Entonces, ¿cómo toman esas decisiones? Con pruebas, ¿no? O el teleférico, digamos, ¿no? El teleférico también se puede hacer. Digamos, de qué hora vamos a usar y qué velocidad va a tener el teleférico. Y en realidad mi primer trabajo fue ese, les comento, ¿ya? Yo trabajé en EMTA. Tenía 23 años y era jefe de mantenimiento de EMTA. EMTA era lo mismo que el Puma Qatari, pero se llamaba Empresa Municipal de Transporte Automotor. Pero ahí, digamos, nosotros teníamos que generar nuestro propio ingreso. Vino un francés, les cuento, no me acuerdo qué se llamaba, y él me enseñó. ¿Ya? O sea, él me decía, tienes que buscar las rutas con más demanda, ¿no? ¿Para qué vas a mandar un bus a un lugar, digamos, donde no hay pasajeros? Pero obviamente esas rutas tienen que tener, digamos, calles buenas, ¿no? Porque como son buses grandes, no puedes meterlo al bus, por ejemplo, a la calle Loaiza,
porque hay mucha subida y trancadera, etcétera. Entonces, y por otra parte me decía, ¿cuántos buses vamos a mandar? ¿A qué hora vamos a mandar? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, les repito, esa materia es transversal o multidisciplinaria, si quieren. Entre los ejemplos que ustedes hagan, porque quisiera que expongan, es bien fácil, ¿no? Van a poder ustedes encontrar, digamos, ejemplos de medicina, de metalurgia, de química, de nacimientos, de población, de muertes, de remedios, lo que ustedes quieran. Pero su tarea, les repito, es que, o sea, eso de 1000, 1500, 5 datos, 6 datos, les cuento, es cuestión de minutos, o perdón, de segundos. Es más, les comento, y acabo de diseñar no acabo de diseñar, he elaborado una hoja Excel que automáticamente hace todo. O sea, ¿qué es automáticamente? Con macros, que haya el mínimo, que haya el máximo, que haya la cantidad de datos, que después saque el histograma, etcétera, etcétera. Ya, entonces esa sería, digamos, la explicación de la de ayer. Ahora, si alguien no está tomando esa materia, porque ya la ha vencido, digamos, entonces le pido disculpas, ¿no? Pero yo diría que el 80% o tal vez el 90% van a llevar también esa materia, y como ayer no hemos podido hablar, entonces esa era mi introducción, etcétera, a esa materia. Y comentarles ya para terminar que es un poco más sencilla que la segunda, ¿ya? O sea, ¿por qué es más sencilla? Les comento. Porque no necesitas mucho conocimiento o no necesitan mucho conocimiento, salvo estadística, ¿no? Es más, yo digo, creo que en química o en industrial llevan esa materia, o sea, llevan la misma materia, pero con diferente nombre, o creo que lo llevan con metodología de la investigación, etcétera, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta, sugerencia? No sé, lo que ustedes quieran sobre esa materia, y después pasamos a la segunda. Sobre la tarea, digamos, ¿tienen alguna pregunta? No. ¿Nada? A ver, Daniel Ramírez. Sí, está claro. Es una pregunta. A ver, Inge. ¿Qué es la distribución Z? Ya, no, si no sabes, no te preocupes. No, pues concurre. Yo sé que yo sé que el ingeniero Rosas les da la materia de probabilidad, pero es que hay dos tipos de estadística, no sé si sabían. A ver, ¿quién me dice cuáles son los dos tipos de estadística? Yo creí que dominaban. A ver, ¿a quién le pregunto? Descriptiva y inferencial, como dice el colega. Exacto. Como dice Daniel, hay dos estadísticas, la descriptiva y la inferencial. Ahora, yo no sé el ingeniero Rosas en mecánica, porque también sé que el ingeniero Rosas, Armando, está en química. No, en electrónica, creo. No, en química. También da estadística, pero yo no sé si va a dar la descriptiva o la inferencial, ¿no? Pero creo que llevan más la estadística descriptiva, ¿no? Daniel, en mecánica, ¿qué llevan? ¿Descriptiva o inferencial?
Yo llevé en eléctrica, esa vez era mención eléctrica con el ingeniero, ya no me acuerdo, pero lo pasé con ingeniería eléctrica, lo pasé yo. No, claro, pero ¿cuál has visto? ¿La descriptiva o la Era inferencial? descriptiva, no, descriptiva. Ya. O sea, obviamente sirve algo la descriptiva, pero más importante es la inferencial, por si acaso. Ya. Ya. Entonces, esa sería, digamos, la bienvenida o la descripción, digamos, de la asignatura que vamos a pasar los días lunes, y ayer no he podido explicarles. Y les repito, ¿no? Esa materia va a ser más sencilla porque no necesita ningún tipo de conocimiento, salvo esa estadística. Y conmigo podemos repasar algo, pero ustedes van a tener que estudiar por su propia cuenta, ¿ya? Por eso les he dado esa tarea, porque el histograma es importante, ¿ya? Bueno, ¿tiene alguna pregunta, comentario? Les decía, ¿no? Ya. Entonces ahora sí pasaremos a la segunda materia, a la segunda asignatura que me ha tocado darles. Es mecánica del medio continuo. Y esa materia es más difícil, les comento, o sea, la de hoy. ¿Pero por qué es más difícil? Les comento. Porque se necesita la base de resistencia a materiales. Ahora, obviamente, si no han visto resistencia a materiales, van a poder nomás, pero va a ser un poco más difícil. ¿Ya? Y resistencia a materiales, en realidad, bueno, lo ven, yo sé, no, de los metalúrgicos no sé, pero sí la ven los eléctricos, lo ven los civiles, lo ven los mecánicos, lo ven los industriales, lo ven los petroleros, pero yo tengo entendido de que, por ejemplo, los electrónicos y químicos no la ven, ¿no? Entonces no es que sea la materia o la asignatura más difícil, sino que vamos a manejar esos términos y les va a ser un poquito más difícil, ¿ya? Ahora, no significa que se vayan a aplazar, pero van a tener que estudiar, leer, y si quieren conmigo hacemos un repaso, ¿no? de resistencia material muy rápido, y precisamente ya mecánica del medio continuo sería una resistencia a materiales avanzada, y aunque no crean, no solamente es resistencia a materiales avanzada, es también mecánica de los fluidos avanzada, porque tanto el fluido como el sólido es un medio continuo, ¿ya? Y lo más importante de la mecánica del medio continuo va a ser la ecuación de Hooke, que la hemos usado en elemento finito. Si han pasado la materia de elemento finito conmigo, decíamos plane strain y plane stress, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué significa plane strain? ¿Qué significa plane stress? ¿Y cómo podemos resolver, digamos, problemas de ese tipo, pero sin elemento finito todavía, ¿no? Entonces, esa es la otra asignatura. Y bueno, ya para terminar, no sé si tendrán suerte o mala suerte, ¿no? De que yo esté aquí, pero yo no he escogido dar las materias de maestría, sino que me han puesto más fácil, aunque no crean, es más fácil ser docente de pregrado. ¿Ya? Porque en pregrado los estudiantes, digamos, no conocen tanto, ¿no? Entonces, en resumen, la segunda materia, que es la mecánica del medio continuo, sería una resistencia a materiales avanzada, y no vamos a ver fluidos, ¿ya? ¿Por qué no vamos a ver fluidos? Mi maestría ha sido en fluidos, les cuento, pero no vamos a ver fluidos solamente por el tema tiempo, porque si quieren les mando mi certificado de notas. En realidad yo he pasado 2 materias, ¿no? De la mecánica del medio continuo, 1 y 2, digamos. ¿Ya?
Y por último, todas las materias más o menos se interrelacionan, ¿no? En la maestría, más o menos les digo, a diferencia del pregrado. Ahora bien, ambas materias son importantes, les cuento, porque saben que en la universidad, en la facultad y en las carreras habría que anular o eliminar algunas asignaturas y habría que introducir otras, ¿ya? Entonces, en realidad en una asignatura una asignatura es buena, desde mi punto de vista, si es actual. ¿Eso qué significa? Que las universidades del extranjero la están llevando, o la ven, la estudian. Obviamente la mecánica del medio continuo, les cuento, es reestudiada, elementos finitos también, técnicas de experimentación también, pero además yo digo, les va a permitir trabajar, sí, ¿no? ¿Por qué les va a permitir trabajar? Porque, bueno, ahora sigo haciendo yo trabajos particulares. Hace una semana he hecho un guinche, les cuento, para una empresa de transformadores, ¿ya? Don Omar Poma, más puntualidad. Después técnicas de experimentación igual, ya, me llaman a ratos médicos, farmacéuticos, les cuento, para que les ayude, ¿no? Y finalmente, mecánica del medio continuo, bueno, es una super resistencia y la resistencia es su todo, ¿no? Bueno, esa sería entonces la introducción y bienvenida a las dos asignaturas que van a vencer conmigo, y solamente terminar diciendo de que van a aprobar, pero en realidad un consejo que les doy es hagan las tareas, ¿no? Porque los exámenes voy a sacar de las tareas. ¿Ya? Pero no usen el Excel, o sea, vamos a usar el Excel, les cuento, en técnicas de experimentación para que entiendan lo que estamos haciendo, ¿no? Porque les cuento que en el MATLAB hay un comando que se llama t-test y les da los resultados. Pero ustedes no saben qué ha pasado, de dónde han salido los números, los gráficos, etcétera, etcétera. Entonces yo prefiero más bien que hagamos en Excel, de modo que sepamos lo que está pasando, ¿no? Además les voy a enseñar a programar Excel, ¿ya? Y en la mecánica del medio continuo, ahí sí vamos a tener que utilizar MATLAB nomás, porque el Excel no es suficiente. Ya, ¿tienen alguna pregunta, comentario? O sea, no quiero aplazarlos, les prometo. En las dos asignaturas del semestre pasado he aprobado más o menos 25 personas, ¿ya? En cada una. O sea, no creen que he aprobado una, dos. No me acuerdo si es casi 30 o 25. Ahora, obviamente podía haber aplazado mucho más, pero no lo he hecho, ¿no? Ya. ¿Tiene algún comentario? ¿Pregunta? ¿Algo? Sí, adelante. ¿Quién es? ¿Denise? Sí, buenas noches, ingeniero. La presentación de las tareas, ¿en qué formato tienen que ser o cómo tienen que estar? Bueno, toda pregunta es bienvenida, te agradezco. Puro Excel, o si quieren Excel y Word, yo les propongo que sea técnicas de experimentación. Y bueno, y si quieren poner bla bla, entonces pueden hacerlo ahí mismo, o si quieren lo ponen en Word, ¿no? Y lo mismo ¿qué se llama? En mecánica de medio continuo. Bueno, ahí vamos a usar un poco el MATLAB, pero puede ser en Word, en PDF también, ¿no? ¿Alguien más?
Ahora, más que la tarea, les comento, o sea, sé que estamos perdiendo el tiempo, pero les prometo, no me estoy inventando, que muchos de ustedes son mis amigos, ¿ya? No tan amigos, ¿no? Pero Cristian Delus, por ejemplo, yo fui su asesor también en pregrado. Somos amigos, yo diría. Entonces, algunos de ellos me han comentado, no Cristian, ¿no? Pero otros me han dicho, ingeniero, va a tener cuidado porque muchos están copiando. Nos están haciendo las tareas en grupo y entonces lo único que voy a tratar de evitar es que copien, ¿no? Porque van a ser problemas sencillos, pero diferentes para todos, yo creo, para que no se copien, ¿no? Porque si se copian, entonces en realidad, no todos, ¿no? Por si acaso, o sea, debe ser un pequeño porcentaje. Se van a tener un poquito de cuidado, por eso les digo que hagan las tareas, porque si hacen la tarea, van a saber qué está pasando. Entonces, si no hacen la tarea, en el examen van a estar perdidos, ¿no? ¿Otra pregunta? Solamente para que vean. ¿Se ve mi pantalla? Ingeniero, buenas noches. Sí. No sé si ya nos ha dado el contenido mínimo de cada asignatura y la bibliografía, por favor, para un poquito estar avanzando lo que nos va a enseñar. Ya, lo voy a subir al Classroom. Entonces, en los grupos de WhatsApp les voy a pasar. Se inscríbanse a los grupos de WhatsApp y va a haber 2 Classrooms, ¿ya? Entonces, fíjense su tarea más o menos cómo tiene que ser. Pero estoy haciendo algo avanzado ya. ¿Qué es algo avanzado? Esto estoy programando, fíjense. Cuando ustedes programen, tienen que darle clic derecho. Bueno, hay varias maneras de programar, ¿no? Pero lo más fácil es dar el clic derecho en la pestaña de abajo y poner código. Y aquí está la programación que yo he hecho. ¿No? ¿Y para qué me sirve esa programación? Porque fíjense, creo que voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Fíjense, ha borrado todo. Voy a ocultar esto. Meto los datos aquí. Y aquí tengo un push bottom, se llama. Entonces voy a darle clic en el push bottom. Y automáticamente me está sacando todo, ¿se han dado cuenta? ¿Ya? Lindo, ¿no? Les repito, fíjense, borro esto. Aquí no hay datos. Voy a reducir la cantidad de datos. ¿No? Voy a borrar esta gráfica. Bueno, y este siempre estaría oculto. ¿Cuántos grupos tengo aquí o clases? 7. Pero como he reducido datos, ahora yo pienso que me va a tener que dar 6. Siguen siendo 7. Bueno, voy a revisar. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo,
Esta es la distribución normal, más o menos, ¿no? Que tiene que tener pocos elementos a la izquierda, pocos elementos a la derecha. Y la mayor cantidad al medio. ¿Ya? Pero les repito, aquí está con programación, ¿no? Aquí. Entonces, eso les decía yo el otro día, programar en MATLAB, programar en Excel, programar en Visual Basic, programar en Python, para mí es lo mismo. Obviamente que los comandos varían un poco. Ya. Ahora, si quieren se saca un print screen, pero les voy a explicar esto después. Entonces, fíjense, ya para terminar, aquí ¿cuántos datos tengo? Aquí tengo 31 datos. ¿No? Pero yo los estoy pidiendo con 1000, ¿no? O sea, en el WhatsApp dije 1500, pero pueden ser 1000, no hay problema. ¿Y por qué no? Ahora sí. Ahora tengo 60 datos. Ah, está bien, fíjense, porque solamente tiene 7 clases hace rato, ¿no? Ahora ya tengo 9. Automáticamente les digo. ¿Y qué pasa si... Pucha, ¿qué pasa si duplico? Ahora tendría que tener unos 18 datos, ¿no? O sea, 18 grupos que en realidad son las clases. Veremos. 13. 13 me ha dado. Sí, está bien 13. Sí, me he equivocado, ¿saben por qué? Porque no es proporcional, es en realidad la raíz cuadrada, no sé si usted sabía. Como aquí tengo 120 datos, aproximadamente, ¿no? Su raíz cuadrada es 11. Y aquí estaría, ¿no? Entonces, en los 1000 datos que ustedes hagan de los datos, la raíz cuadrada de 1000 es 30 y tantos datos, 30 y tantos clases, ¿no? Pero lindo, ¿no? Automáticamente está haciendo todo. Y por si acaso aquí está el valor más chiquitito y aquí está el valor más grande, no se sabía. ¿Ya? No lo voy a grabar esto. Entonces les repito, podemos meter esto en un programa como el MATLAB, el SPSS, el GeoGebra también saca, dice. Ya, obviamente el MATCAD. Pero, ¿quién tiene SPSS? ¿Quién tiene GeoGebra? ¿Quién tiene MATCAD? Nadie. ¿Quiénes tienen Excel? Todos. Entonces, en el Excel nomás trabajaremos, ¿ya? Bueno, pero como hoy día la clase es de mecánica del medio continuo, entonces avanzaremos o veremos 1 o 2 presentaciones que les voy a pasar, ¿ya? Entonces les había dicho de que como no son todos mecánicos o civiles o bueno, los que han visto la materia de resistencia y materiales, a todos los materiales se los somete a ensayos y el ensayo más sencillo, o más, no más sencillo, más famoso, es el ensayo de tensión o compresión. Bueno, las máquinas son antiguas, pero las dejo porque aquí en Bolivia tenemos estas. Se parecen a unas gatas
o unas prensas hidráulicas, donde este cabezal y este otro cabezal se separan, se unen. Y la fuerza la mide este otro aparato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No. Bueno, esta sería una máquina de ensayo de tracción. Esta máquina de ensayo de tracción, por si acaso, hay en el monobloc, en el Instituto de Ensayo de Materiales, y también lo tiene la Facultad de Tecnología, más chiquitita. Y la de la derecha es otra, por si acaso, no es la misma, pero es parecida, ¿no? Y esta parte negra es el cabezal, el otro cabezal, se parece a una prensa hidráulica, porque estos cabezales, les decía, o se separan o se juntan. Y obviamente, mediante transductores, etcétera, nosotros podemos ver la fuerza, ¿no? Y entre estos dos cabezales, porque vamos a ver un video ahorita, nosotros vamos a meter una barra de aluminio, de cobre, de bronce, de estaño, de todos los materiales que conozcan. ¿Ya? Entonces, estas son las que llaman las probetas. Aquí están roscadas, no necesariamente tenemos que roscarlas, porque cuando están roscadas significa que el cabezal tiene también una rosca, pero si no tiene esta rosca, en realidad el cabezal la puede agarrar como si fuera un torno, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos haber hecho el experimento con hierro, acero, aluminio y cobre, ¿ya? ¿Qué diferencia entre el hierro y el acero? Bueno, generalmente el hierro es fundido, ¿no? Mientras que el acero es laminado. El acero, les cuento, es dúctil, o sea, lo pueden doblar. El hierro se rompe. Y obviamente, bueno, si hay algún metalurgista, porque Pablo Gumiel era metalúrgico y así muy buen estudiante, la cantidad de hierro y carbón es diferente, ¿no? Entonces, estas son las piezas que las vamos a introducir, si ustedes quieren, estas máquinas, y las vamos a estirar o comprimir. Peor es estirarlas. Y para medir su deformación, bueno, tienen el nonius o el vernier, pero mejores, digamos, hay otros aparatos que son mejores, como por ejemplo el micrómetro, ¿no? Entonces, tal como se había dicho, a esto le llaman mordaza o cabezal, les decía. O sea, esta sería la mordaza de arriba y esta sería la mordaza de abajo, ¿no? Esta en realidad la mordaza de arriba, esta es la de abajo, para tracción, ¿no? Y para compresión, estos dos serían. Después les voy a explicar por qué es una máquina universal de hidráulica. Entonces, como es hidráulica, tiene pistones. Por si acaso, se parece a los circuitos hidráulicos de los tractores, ¿no? Entonces, en otra máquina ustedes ven la fuerza y antiguamente aquí ponen un papel que giraba. Entonces, como la fuerza va creciendo y como esto está girando, obtienen una gráfica, ¿no? Pero actualmente les comento, esto es electrónico, o sea, es una pantalla de computadora y es mejor, ¿no? Pero no hay, bueno, está ahí en Bolivia, por eso les estoy mostrando, están antiguos. Y a pesar de que es un sistema hidráulico, bueno, obviamente esto funciona con electricidad, ¿no? O sea, con un motor eléctrico, que es el que mueve una bomba y esa bomba genera presión hidráulica, ¿no? Aceite. Ya BT tiene los datos, etcétera. Esta es la otra máquina.
Esta sería la mordaza, ¿no? O cabezal superior e inferior, donde vamos a poner la piecita. Este carro sube y baja en estas guías, ¿no? Y acá abajo tienen el motor y la bomba que genera la presión hidráulica, y aquí se grafica, ¿no? Todo el procedimiento. Entonces ustedes a la probeta le hacen, o sea, marcas, por decir 10 centímetros, 15 centímetros, y esas probetas están roscadas, bueno, las pueden introducir directamente en las mordazas, que también tienen roscas, pero si no tienes rosca no hay problema, porque en realidad las pueden apretar con unos tornillos. Y después esas mordazas se separan, les comento, con una fuerza increíble, alargando la pieza, ¿no? Y esta pieza, aunque no crean, se parece a un chicle, porque cuando ustedes jalan un chicle, ¿qué va a pasar? Se adelgaza y se rompe en algún lado, ¿no? Entonces, donde se ha adelgazado, les comento, se le llama estricción, ¿ya? Pero lo más importante es, no todos los materiales se rompen con las mismas cargas, sino que hay materiales que son más, por decir, resistentes y otros menos. Y obviamente ustedes mismos se dan cuenta que el estaño, por ejemplo, o el plomo, materiales que no son resistentes. El cobre tampoco, ¿no? Porque con su mano ustedes pueden doblarlo. O sea, en otras palabras, consíganse 3 alambres, si ustedes quieren, o 3 barras, no sé, parecidas, pero una que sea de estaño, otra que sea de plomo, otra que sea de cobre y la última que sea de acero. Y van a ver que la de acero es bien difícil doblarla, no van a poder con su mano. Un clavo más o menos es un alambre de acero. Pero un cable 10, 12, digamos, eléctrico, tiene la misma, un 8 debe ser, ¿no? Del grosor de un cable, de un cable. Eso ustedes lo pueden doblar con su mano. Entonces, de ahí viene el término resistencia de material. Entonces, cada material tiene una resistencia, ¿no? Entonces, una vez que la pieza se ha roto, la longitud de esta ha cambiado, el largo, pero también ha cambiado su diámetro, ¿no? Se vuelve más pequeñito. Eso lo pueden medir, les decía, con el nonis o vernier. Mejor si es un micrómetro, pero más exacto, ¿no? Aunque no importa mucho la exactitud. Y hay 2 tipos de materiales, ¿no? Los dúctiles y los frágiles. Dúctiles son aquellos que se doblan harto, como el chicle, les diría, y frágiles son aquellos que no se doblan, como el vidrio. Entonces yo siempre digo, uno de los materiales más frágiles es el vidrio y uno de los materiales más dúctiles es la goma, el chicle. Y obviamente la rotura también es diferente, ¿no? Cuando vean granos, significa que ha habido una rotura frágil. No es muy importante para nosotros esto, sí para los metalúrgicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un frágil, esto también, ¿ya? Y ahí se ven, digamos, los diferentes resultados del experimento que hemos visto al principio. Esta sería la rotura del aluminio, que es, repito, dúctil. Y como pueden ver ustedes, digamos, es una ruptura, digamos, que no ocurre, digamos, en un plano, y no se ven unos granos, ¿no? Sino es como el chicle, les repito. De igual manera, ¿no? El cobre no tiene, digamos, una rotura plana, si ustedes quieren, y con granos, también es dúctil. Pero el acero, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ya su fractura es más uniforme. Entonces este ya es más frágil. Pero hay un gran problema, pues. Si quieren hacer comentarios, son bien. Si alguien quiere aportar a la clase, es bienvenido, ¿ya? O me pueden cortar también.
siendo tu madre, te digo que no. Está hablando con sus amigos, ¿no? Aquí está. La voy a silenciar, doña Karen, porque todos la están escuchando. Ya. Les repito, si alguien quiere hacer una pregunta, comentario, me avisa ya. Ahora, esto dominan, pero mejor para ustedes. O sea, si algo saben, mejor les comento. Sí, o sea, alégrense. Porque no se van a aplazar ahí, ¿no? Ahora, lo grave es que no solamente hay un acero, debe haber cientos de tipos de acero. Y el acero más, o sea, el acero que ven en la calle, etcétera, ese es el acero 1010, por supuesto. Pero no solamente recibe el nombre de 1010, sino a veces recibe el nombre de A36 o SP36 también, ¿no? Entonces, en este caso, este acero no es el común, es un acero diferente, es el 1018. Entonces, el acero 1010 o A36 o SP36, que es el más barato, también es el acero, digamos, con peores propiedades, ¿ya? Es el acero que menos resiste. O sea, cuando ustedes en la calle ven un angular o un mismo clavo, es un acero 1010, les cuento. Pero el chasis de un auto, digamos, ¿no? De un camión, ya no está hecho de acero 1010, pues. Tiene que ser un acero mejor. De un puente, digamos que en Bolivia no hay puentes metálicos, pero en Estados Unidos la mayoría son metálicos. No puede ser de un acero 1010, ni la Torre Eiffel, ¿no? La Torre Eiffel no puede ser de un acero 1010. Son aceros especiales caros, les cuento. ¿No? Entonces aquí estarían las, creo que eran 4, ¿no? Pero aquí se ven 3. Ya. Y si graficamos ahora, en las abscisas ponemos la deformación y en las ordenadas la fuerza. Los dúctiles, que les he dicho que son como chicle, van a tener una curva larga, mientras que los frágiles van a tener una curva reducida, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a doblar harto antes de romperse, mientras que estos casi no se deforman y se rompen. Ahora, se pueden ver estos en el microscopio, les comento. Y les repito, yo no soy experto en metalurgia, pero cuando vean granos, o sea, como arena del mar, ¿no? Es frágil. ¿Ya? Pero si ven, digamos, como, no sé, pues digamos, un choque de una bala con un metal, entonces es dúctil. ¿No? Por ejemplo, cuando cae un meteorito, más o menos así se hace, ¿no? Entonces son los dúctiles, ¿ya? Los frágiles son, como yo diría, arena, ¿no? De mar. Pero les repito, no tiene demasiada importancia eso, solamente es un comentario. Entonces, generalizando, les comento, podemos decir que la curva tiene una zona elástica a la izquierda que es recto, y a la derecha tiene una curva que sube y baja. Y les comento que no vamos a entrar, nunca se entra a la zona plástica. Entonces, los ingenieros siempre trabajamos en la zona elástica, en la parte lineal, y en esa parte lineal el 90% de los materiales son resortes. ¿Por qué son resortes? Porque si esto es lineal,
Entonces yo puedo igualar las abscisas con las ordenadas con una constante, ¿no ve? O sea, ni siquiera es lineal, es proporcional, porque pasa por el origen. Entonces yo puedo decir que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. Y esa constante de igualdad es la tangente, ¿no?, de esta recta. Y a esa tangente le llaman el módulo de Young o módulo de elasticidad. Y los que han vencido elementos finitos, ¿cuánto le poníamos al módulo de Young o al módulo de elasticidad? A veces 10.000 y a veces 1. Bueno, ¿cuánto le ponía 1? 1, no hay un material que tenga 1. Pero era, digamos, para que los cálculos sean más fáciles. En el abacus, no sé si se acuerdan, metíamos datos del material y nos pedía 2 datos al principio, ¿no?, el módulo de elasticidad o Young y el coeficiente de Poisson, ¿se acuerdan? Que era 0,3 aproximadamente, ¿no? Ahora aquí está la mujer elástica. ¿Por qué? Porque, les repito, en la zona elástica, o sea, a la izquierda de esta línea roja, los materiales son elásticos, la zona se llama elástica, y para que entiendan, son resortes, ¿no? Entonces, ustedes hacen una estructura de carga y todos son resortes que se deforman, y cuando ustedes quitan la carga, como son resortes, recuperan su dimensión y forma original, ¿no? Y les comento, para que no se aburran, varias veces he visto amigos también desconocidos que han provocado, digamos, daños materiales, incluso personales, porque lo que han hecho ha entrado a la zona plástica. Ahora, ¿cuál es un ejemplo de algo que entra a la zona plástica? Fácil, pues. Cada mes, cada año hay tinglados que se caen. ¿Por qué se están cayendo esos tinglados? Porque han pasado la zona elástica y han entrado en la zona plástica. ¿Y por qué han entrado en la zona plástica? Porque en realidad la cantidad de nieve o la cantidad de granizo, ¿no?, ha generado cargas más grandes y han entrado aquí, ¿no? Pero lo grave, digamos, de cualquiera de estos puntos es que las deformadas ya son para siempre, son por vida. Yo tenía un amigo, no les voy a dar su nombre, pero él hizo cosas de comunicación. No era ingeniero civil ni mecánico, nada, era petrolero. Se le ha caído una torre, ¿no? Y me llama, ¿no? Yo voy a ver. La torre estaba, no se cayó la torre, solamente se dobló. Y él me dice, la arreglaremos. No seas gil, le digo, porque eso hay que votar. ¿Por qué? Porque una torre cuando se dobla ya no sirve, ya, porque en realidad su centro de gravedad se mueve y su resistencia cae mucho. ¿Ya? Y en las noticias, ¿no?, ustedes van a ver que los colegios, de las canchas de básquet, de fútbol, cada rato se caen, ¿no? ¿Por qué? Es porque han entrado en la zona plástica. El ensayo de compresión, bueno, este sería el ensayo de tracción, ¿no? El ensayo de compresión es diferente, pero tiene algo de parecido, ¿ya? Entonces, en compresión, la única diferencia es que en vez de jalar van a comprimir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí igual ponemos 4 materiales: acero, cobre, aluminio y latón. Pero les cuento que en la compresión ya no se va a separar la pieza, pues. No se va a adelgazar, no va a haber restricción, ¿no? Entonces es el inverso, ¿no? Porque en vez, digamos, de que los
Los cabezales, o sea, los cabezales, en vez de que, las mordazas, perdón, en vez de que jalen, ahora empujan. ¿Y qué va a pasar con la pieza? En realidad se va a volver como una moneda, ¿no? Fíjense, este por ejemplo se ha vuelto, bueno, como chicle. Este sí se ha logrado partir. Y estos dos también, ¿no? Ahora hay varios videos, les cuento. Si se parte, ¿qué está pasando? Se parte a 45 grados, ¿no se sabían? Porque falla por corte, ¿no? Entonces, este sería más o menos el efecto de la compresión, y aquí estaría el corte que podría aparecer, digamos, en la compresión. Y no se obtienen las gráficas anteriores, o sea, no se obtiene esta gráfica. Pero lo importante es de que la fluencia, porque este puntito es muy importante. Ya. Bueno, ten cuidado porque exacto, yo escucho lo que están hablando sus compañeros también. No hay problema, ¿no? Pero a veces los comentarios son chistosos. Entonces no se puede hacer esta gráfica, pero lo que sí es importante es que a veces este valor que no podemos pasar es el mismo en tracción o en compresión, ¿no? Entonces, y les comento que ese esfuerzo que no tenemos que pasar, bueno, algunos le llaman límite y otros le llaman resistencia. Y puede ser elástico o puede ser proporcional o puede ser fluencia. No son lo mismo los cuatro, pero están cerca. Elástico, ¿cuál es el elástico? Donde esto no tiene deformaciones permanentes. Proporcional es aquel donde la recta deja de ser recta, está cerquita. Y de fluencia, les comento, es donde esta curva se dobla 2%. ¿No? Entonces, ya los que hacen doctorado, etcétera, tienen que saber qué es elástico, qué es de fluencia, qué es proporcional, ¿no? Pero para nosotros, los cuatro son lo mismo, ¿no? O sea, hay una diferencia, digamos, por decir ya, de un 1%, 1 por 1000, siempre vamos a trabajar con coeficientes de seguridad. Ahora, esto les voy a enviar, les digo. Y obviamente, en PDF les voy a mandar ya. Pero quería mostrarles un videito, hay millones. Los tengo, algunos de ellos, digamos, en mi disco duro, pero más rápido es, ¿no? El ensayo de tracción. Quisiera ver uno real. ¿Este será real? Este parece bien, ¿no? Ya les explicaré, ¿no? Entonces, es un poquito más moderna, porque, bueno, estas serían, ¿no?, las mordazas que les decía. Agarran la pieza por arriba y por abajo,
y los resultados no de deformación, sino de presión o fuerza tienen que ver en otra máquina, o sea, en otro artefacto o complemento. Estas máquinas pueden ser mecánicas o hidráulicas. Es hidráulica, ¿no? Porque tiene ahí los actuadores. Ahí está poniendo la pieza de la probeta que se llama las mordazas. Esas mordazas, les decía, pueden tener rosca o no, no importa que tengan o no. Entonces, con un motor eléctrico, ustedes van a separar estas mordazas, ¿ya? Y obviamente esta máquina se compra, ¿no? Es una Trevel. Ya casi me compro una de estas máquinas, pero no sé, hay empresas que quebraban. Yo voy a veces, etcétera, y una vez me dijeron comprar, pero no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, pueden ganar un poquito de plata porque estos ensayos lo hacen la Facultad Tecnológica y Ingeniería y cobran. Entonces, aquí están viendo ya la curva, abajo, ¿no? A la izquierda. Y van aumentando, obviamente, la carga. Entonces, ya hemos pasado la fluencia, proporcionalidad o límite elástico, porque la curva ha dejado de ser recta, pero todavía no se ha roto, ¿no? Entonces, ahora sí se ha roto, no sé si han visto. Y esta curva tiene esa forma, una parte recta y después una parte que sube y baja. Y obviamente depende del material, de que sea más grande, más pequeña, o que sea más, si es frágil, les he dicho, no tiene la zona plástica, ¿no? Entonces, como es primera clase, yo pienso que lo podemos dejar aquí, pero quisiera que me hagan algún tipo de pregunta, comentario, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Bueno, a ver, un comentario les daré. Hay un arquitecto, no me acuerdo de su nombre, pero su socio es el arquitecto Walter Osdevila, que me han llamado hace 10 días más o menos. ¿Ya? Porque quieren, o sea, me van a llevar en un mes más o menos a un tinglado que se está por caer. O sea, me han dicho, hay un tinglado grande. Debe ser de una cancha de fútbol, de básquet, o sea, de una cancha multideporte, ¿no? Y me dice que se está moviendo, que se está doblando, que la gente tiene miedo y que puede ser que se caiga. Yo le he dicho ya, ¿y qué voy a hacer, no? Voy a ir a la cancha, voy a sacar fotos, voy a dibujar una de las cerchas. O sea, ¿qué son las cerchas, no? Cada 5 metros más o menos tienen unos elementos que soportan directamente el techo. Entonces voy a dibujar una cercha, la voy a meter al SAP. Obviamente, a algunos de ustedes les gusta el robot o ¿qué les gusta? El Inventor, ¿no? Incluso a algunos les gusta el SolidWorks, les cuento, pero el Solid, desde mi punto de vista, es más para dibujo, no tanto para cálculo, pero Signani me ha dicho que es mejor calcular en el Solid o en el Inventor. Bueno, no sé.
Yo lo voy a meter al SAP porque lo uso. Y no me importa quién lo haya diseñado, quién lo haya construido, nada. Yo le voy a poner las cargas, ¿no? Y cuando le ponga las cargas, puedo hacerlo a todo el tinglado o a una sola cercha, ¿no? Más fácil es a una sola cercha, porque la carga total la divido entre el número de cerchas, ¿no? O sea, digamos que mi carga total sean 5 toneladas. O sea, ¿cómo calculo las 5 toneladas, no? Es la nieve que está sobre el techo sobre todo el techo de esa cancha. Pero si tiene 5 cerchas, entre las 5 toneladas van a ser, el peso se reparte, no es exacto, ¿no? Pero más o menos. Y cuando lo meta al SAP, les cuento que las piezas, todas van a tener un color, ¿ya? Entre algunas van a ser celestes, otras verdes, otras blancas, otras amarillas. Y les cuento que no me importa ninguna de esas piezas, pero sí me voy a enfocar en las rojas. Entonces, es como el semáforo. Esas rojas significa que ya han llegado a la parte o a la zona plástica. ¿Qué significa? Que se van a doblar para siempre y todo el tinglado se va a caer. Pero no se va a caer hasta el piso, ¿no? A veces se queda ahí, aunque alguna que otra vez cae hasta abajo y puede provocar muertes, ¿no? Entonces esto ya he hecho un par de veces con puentes, con todo, solamente a las partes que están rojas, ¿ya? Las cambio, ¿no? O si no, les aumento otro elemento. O sea, tienen ustedes un triángulo. Al medio del triángulo aumento una pieza, volviéndolo ese triángulo, 2 triángulos más pequeños. Y aunque no crean, eso refuerza la estructura. Y vuelvo a hacer correr el programa hasta que, digamos, ninguna me dé roja, ¿no? Entonces, la reparación, no la reparación, no, sino asegurar de que ese tinglado no se caiga, no es, digamos, hacerlo de nuevo, no es gastar un dineral, a veces es solamente poner unos 2, 3 elementos o 4, 5, partiendo los triángulos grandes en 2 triángulos más chiquititos, solamente en los lugares donde vean rojo. Y listo. Con eso has calculado, has mejorado un diseño, pero si ustedes se dan cuenta, entra lo que acabamos de ver, que es el ensayo de tracción, porque les repito, no queremos entrar a la zona plástica, siempre tenemos que quedarnos en la zona elástica. Y en la zona elástica los elementos son resortes, ¿no? Entonces, cuando la nieve se derrita, el tinglado recupera su forma, todo original. Pero si entramos a la zona plástica, entonces la nieve o el viento provoca deformaciones que nunca más van a desaparecer y el tinglado ya no sirve, les comento. O la torre de comunicaciones, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a ver en esta materia, porque es una especie de resistencia a materiales, pero o sea, más profunda, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, les comento, todas las asignaturas tienen nivel básico, intermedio y avanzado. Entonces, la resistencia material sería la normal, esta sería ya una resistencia a materiales avanzada, ¿ya? Por último, les voy a enviar artículos, anécdotas al WhatsApp. Hoy día, por ejemplo, he visto las mejores universidades de todo el mundo, el 90% están en Estados Unidos, les comento. Bueno, si no tienen algún comentario, nada, por lo que es primera clase lo dejaremos aquí y nos vemos el lunes y martes de la próxima semana. ¿Algún comentario? Voy a tomar asistencia ya, por si acaso. Un ratito.
No estoy mal. Estoy rebajando la resolución de mi pantalla. O subiendo si quieren. Para que entren más personas. ¿Tienen algún comentario o no? Les voy a pasar todo lo que hemos visto y también los classrooms y el contenido, todo, ¿ya? Nos vemos entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.